Y hoy empezamos con buenas noticias, a pesar de que no corresponden a la realidad nacional, pero sí a la realidad regional. En América del Sur, el paisito, como muy afectuosamente y cariñosamente se le conoce a la República Oriental del Uruguay, nos ha dado buenas noticias, ¿no? Ayer en el ámbito electoral, porque después de un tiempo en el cual ha gobernado la derecha, nuevamente vuelve a dar un giro el país para elegir a un representante del Frente Amplio, ¿no? Con un perfil además súper interesante. Yamandu Orsi fue elegido presidente tras ganar las elecciones de este fin de semana. Yamandu Orsi aseguró la victoria en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Uruguay, marcando el regreso al poder del Frente Amplio, que gobernó el país entre 2005 y 2020, ¿no? Con Tabaré Vázquez, ya fallecido, y con el Pepe Mujica, que ayer fue además a votar, a pesar de su deteriorado estado de salud, acompañado de su bastón, que el paso de los años es implacable, pero ventajosamente en personajes como Mujica, creo que las ideas, el pensamiento, los principios están intactos, ¿no? Eso no envejece, eso más bien parece que a Mujica lo rejuveneció, porque siempre fue mucho más de avanzada, incluso que algunos otros líderes probablemente más jóvenes que él en cuestión de pensamiento y de la forma en la que él veía el desarrollo y el alcance que podía tener un gobierno de izquierdas en la región, ¿no? Y fue a votar. Una de las imágenes probablemente más conmovedoras de la jornada de ayer de elecciones en Uruguay fue verle a Mujica asistiendo a votar, motivando además a la gente que vaya a votar. Orsi, político de izquierda, ex profesor de historia, recibe un país cuyas principales preocupaciones son el alto costo de la vida, la desigualdad y el aumento de crímenes violentos, que era además una de las virtudes que tenía Uruguay, donde había un asesinato al año, creo, ¿no? Unos índices de violencia y delincuencia muy bajos, hasta hace algunos años atrás, cuando un par de ocasiones tuve la oportunidad de visitar ese país que es tan lindo. Era una de las cosas, digamos, que más ellos destacaban justamente de su país, la seguridad. El presidente electo tiene ahora el desafío de cumplir sus promesas de impulsar el crecimiento económico y atacar la desigualdad sin contar con la mayoría de la Cámara de Diputados. Varios analistas anticipan que se verá presionado tanto por sindicatos como por grupos empresariales, pero señalan que él viene de una escuela de negociadores, que también entiendo es una de las principales aptitudes que tiene Orsi, ¿no? Que es un gran negociador y que no es de la capital, ¿no? Que no es que no es de Montevideo, sino que es uno de los que es de la zona de Canelones. No es un hombre de la capital. Entiendo que es el primero de provincia en 100 años de gobiernos en Uruguay. Y eso fue precisamente lo que abordó en su discurso de victoria frente a miles de simpatizantes en Montevideo, expresando buena voluntad hacia los partidos opositores y buscando el intercambio de ideas para llevar al país hacia adelante. Una de las cosas que destacó Orsi ayer y que, digamos, me llamó mucho la atención fueron justamente dos extractos del discurso, uno que señala esta nota que es de la BBC, en donde Orsi convoca a la sociedad uruguaya a priorizar el debate de las ideas, ¿no? Que hay que fortalecer el debate de las ideas, que eso es algo que nosotros aquí lo hemos dicho todo el tiempo, ¿no? Porque hay la necesidad de matarse, de masacrarse entre adversarios políticos cuando lo lógico, lo normal, es que los adversarios políticos confronten con ideas, con los pensamientos, pero sin necesidad de llegar a unos niveles de violencia que hemos visto en nuestra política que son realmente deplorables, ¿no? Entonces, que con el debate de las ideas se construyen mejores sociedades y que se construye un mejor país, era lo que decía ayer el presidente electo de Uruguay.
y él decía una cosa que me llamó profundamente la atención porque es todo lo contrario a lo que hemos experimentado, hemos visto y lo que es el desarrollo de la política de los últimos años en el Ecuador. Y más todavía en los últimos meses. Que además tiene que ver mucho con el discurso oficial, con el discurso que establece el gobierno de Noboa y el propio presidente, ¿no? Cuando nos habla de la famosa vieja política y trata de encasillar en la vieja política a todos los que no son como él o que no son él. Y decía Yamandu Orsi, larga vida a los partidos políticos. Para el que se cree y es respetuoso del sistema republicano, de la democracia, en la que tienen total derecho a participar todas las organizaciones políticas, este discurso tiene que calar muy profundo, ¿no? Porque los partidos políticos, nos gusten o no nos gusten, son instituciones que forman parte de ese sistema democrático. La democracia de Uruguay es muy parecida en la forma. En el fondo, ya ayer, digamos, me di cuenta de que no, de que coincidiendo con lo que decía el querido amigo Jacobo García, citando un tuit que había colocado yo ayer, estamos a 3.000 años de distancia de Uruguay, o ellos más bien nos llevan 3.000 años de distancia y de ventaja, ¿no? Por cómo entienden la política, por cómo entienden la democracia también. Y lo digo esto de lado y lado, no ponderando únicamente las posturas, las posiciones y el discurso que ha utilizado el presidente electo, sino también sus adversarios. Porque el discurso de la coalición oficialista que perdió las elecciones fue un discurso bastante prudente, bastante serio, bastante sobrio, y digamos no hubo lo que suele pasar acá, ¿no? Primero las caras largas, o sea, eso me llamó mucho la atención, ver una tarima con gente que por último estaba feliz, ¿no? Perdían las elecciones, pero ellos estaban satisfechos de la campaña que hicieron y satisfechos, me imagino, también de el desarrollo de las elecciones, más allá de que perdieron, pero no había mucha cara larga. ¿Qué es lo que, digamos, uno podría imaginarse de la tarima de los perdedores? Hace poco nomás, en las elecciones de los Estados Unidos, el día mismo de la elección, mientras en la sede de Trump era todo fiesta, en la sede del Partido Demócrata todo vacío, ¿no? Todo oscuro. Y en el caso de Uruguay, ayer la coalición salió, ¿no? Álvaro Delgado, que fue el candidato del oficialismo, dio su discurso, cargado en su mano la bandera de su país, y no hubo denuncias de supuestos fraudes, no hubo berrinche, no hubo un discurso de confrontación, más bien, y también destaco una frase que me llamó poderosamente la atención del candidato perdedor, que dijo en varias ocasiones, usó la palabra gobernabilidad, que ellos estaban prestos a ayudar y abonar a que exista gobernabilidad en Uruguay, y que si el nuevo gobierno de Orsi necesitaba una mano, pues que ellos les iban a dar las dos manos, ¿no? Que fue una parte del discurso bastante emotiva, me parece, y que da cuenta de esto que les acabo de decir, ¿no? Cómo vive Uruguay la democracia, las elecciones como una fiesta, como debería ser. Ahí sí, una fiesta democrática, ¿no? Que acá suele ser utilizada esa frase como una frase cliché, repetitiva, hueca, muy hueca. Y a la fiesta democrática se le da sentido cuando uno escucha discursos como el que escuchamos ayer, de lado y lado, de los ganadores y de los perdedores. Y lo propio, destacar el discurso de Carolina Cose, ¿no? La vicepresidenta de Uruguay, que llamaba mucho a la unidad, ¿no? Que llamaba a la construcción de un nuevo camino, de un nuevo rumbo, de un Uruguay progresista, pero en unidad. Una Uruguay de paz y tolerancia. En buena hora, y yo sí celebro y festejo, por supuesto, más allá del resultado, ¿no? La forma en la que se da ese resultado, en donde vemos que hay una clase política madura, donde hay una clase política prudente,
los de izquierda para asumir la victoria, los de derecha para asumir la derrota, con mucha sobriedad, ¿no? Ojalá algún día podamos ver algo así acá en Ecuador, que yo creo que está como muy, muy lejos, sí. Estamos a años luz de distancia de experimentar un escenario como este que ayer se veía en Uruguay, y qué bueno que lo disfruten, que sean años y que sea un periodo de bienestar para el pueblo uruguayo, y que ojalá países como el Ecuador aprendamos un poquito, ¿no? Tratemos de replicar las cosas buenas. Y el ejemplo que en este momento, como les digo, nos da el Uruguay, ¿no? Así que enhorabuena por el paisito, por la comunidad uruguaya acá en Ecuador, donde hay buenos y queridos amigos. Creo que el amigo Quinto Lucas estaba en Uruguay viviendo el proceso, la querida Isabel Benítez, que ustedes ya lo van a escuchar en la tarde también, con quien ayer compartíamos algunas ideas, información que me daba también Isabel, celebrando obviamente el triunfo del Frente Amplio, y muchos otros amigos uruguayos que residen acá en Ecuador, que forman parte de esa comunidad, de ese queridísimo país de acá del continente. Y bueno, la realidad de Uruguay es una, la realidad del Ecuador lamentablemente es otra, ¿no? Este fin de semana, el sábado 23 de noviembre, hoy estamos 25 por cierto, y esta fecha 25 tiene una connotación muy importante, ¿no? Porque estamos en medio de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre es reconocido así internacionalmente como el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para jornadas como esta, del 25 de noviembre, así como la del 8 de marzo, las mujeres, no solo en Ecuador, sino en otros países del mundo, se convocan, llaman a manifestarse. Manifestaciones que además son manifestaciones absolutamente legales, constitucionales, son un derecho que tienen las mujeres, así como cualquier otro grupo social que crea que se ve afectado por políticas públicas o por un gobierno X, cualquiera que esté fuera, tienen derecho a la protesta. Las mujeres se convocan, se autoconvocan cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre para reclamar por que se cumplan con sus derechos y para demandar al Estado siempre más y mejores políticas públicas que les garanticen su seguridad. Porque, y más todavía en este tipo de coyunturas en donde, digamos, no hay seguridad para nadie. O sea, en este país, indistintamente de que seas hombre o seas mujer, de que seas niña, niño, adulto, adulto mayor o lo que seas, la seguridad no está garantizada para nadie. Y obviamente en un país que ha rebasado cualquier tipo de límite en cuanto tiene que ver con la incidencia de la violencia y de la inseguridad, siempre hay grupos que terminan siendo mucho más vulnerables en contextos y en escenarios como este, de la violencia y de la inseguridad. Y evidentemente las mujeres forman parte de esos grupos vulnerables. Las mujeres siempre van a ser mucho más vulnerables que un hombre, más todavía en un contexto de violencia como el que vivimos en Ecuador. No se diga, obviamente, las niñas y niños, ¿no? Y en este fin de semana y en el contexto de la conmemoración y de la recordación de esta fecha del 25 de noviembre, la Fundación Aldea ha publicado el nuevo mapa con información que tiene que ver con justamente actos y hechos de violencia, femicidios,
que dan cuenta de que en lo que va del 2024 se registran 215 vidas de mujeres y niñas arrebatadas por el machismo estructural, incluyendo 15 transfemicidios. Y nos recuerdan también que desde el 2014, en que entró en vigencia el Código Integral Penal, que incorporaba la figura del femicidio, ya tipificado como delito, no, porque antes había asesinatos, ¿no? Homicidios como tal, no importaba si eran hombres, mujeres, pero ya se incluye esta figura del femicidio, ¿no? Del asesinato de una mujer por ser mujer, por odio, por misoginia, lo que sea, desde el 2014. Desde esa fecha, desde ese año, desde agosto del 2014 que entra en vigencia el COIP, 1921 mujeres han sido asesinadas y 1817 niños y niñas han quedado en la orfandad en Ecuador a partir del asesinato de 1921 mujeres. Repito el dato de lo que va del 2024, 215 femicidios. 215 mujeres o 215 vidas arrebatadas, de las cuales 15, como les decía hace un momento, son transfemicidios. 107 son feminicidios íntimo, familiar y sexual. Al menos 88 son feminicidios en sistemas criminales. 5 casos son de mujeres desaparecidas, cuyos cuerpos fueron encontrados en este año, 2024. De estos casos, nos dice el mapa de Aldea, 64 mujeres eran madres. En este año, al menos 119 menores de edad quedaron en orfandad. 35% de feminicidios tenían un vínculo sentimental con la pareja, es decir, que los asesinos eran seguramente algunos esposos, novios, exnovios, exesposos, tenían algún vínculo sentimental. El 35% de los feminicidios. El promedio de edad de las víctimas es 35 años. Y 19 de estos 215 casos, que es probablemente de las cosas que más nos golpean, 19 de estos 215 casos, escuchen bien, eran o niñas o adolescentes. 19 niñas o adolescentes asesinadas en el Ecuador en lo que va de este 2024. Cifras a tomar en cuenta por la fecha, ¿no? 25 de noviembre. Y justamente en el contexto de esta situación, que, como les decía, se conmemora este Día de la No Violencia contra la Mujer, o Día de la Erradicación de la Violencia Estructural Machista contra la Mujer, es que no solo las mujeres, sino todos quienes durante toda la vida hemos acompañado sus luchas, sus causas, porque hay muchas cosas que nos unen a ellas, ¿no? En el plano afectivo, en el plano sentimental, en mi caso el plano paternal. También nos sumamos, es decir, varias marchas del 8 de marzo, varias marchas del 25 de noviembre, no solo tienen presencia femenina, también habemos muchos hombres de todas las edades, de todas las condiciones, que salimos a acompañar esas manifestaciones y esas movilizaciones. Y de forma anticipada, el Ministerio del Interior, la ministra Palencia, mujer de paso, acompañada de los comandantes del Ejército y de la Policía, han salido a hacer una advertencia a propósito de la fecha y de las manifestaciones que se anticipan para esta fecha. Ustedes me dirán, compañeros, si tenemos los videos de lo que fue la intervención publicada ayer en horas de la noche de la ministra del Interior y de los comandantes del Ejército y Policía. Vale la pena escucharles, creo.
El bloque de seguridad, a nombre del Gobierno Nacional, recuerda a la ciudadanía lo siguiente: se ha convocado a marchas con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En este contexto, reiteramos el pedido a las organizaciones de derechos humanos para que sean observadores y eviten la infiltración de personas violentas dentro de las marchas. Es falso que la Corte Constitucional haya levantado el estado de excepción. Esta medida se mantiene vigente. La Corte ha mencionado que contamos con medidas ordinarias para precautelar los intereses ciudadanos y no es necesario suspender el derecho a la libertad de asociación o de reunión. El 20% de los servidores policiales son mujeres, es decir, alrededor de 12,000. La Policía Nacional trabaja de manera constante para hacer respetar los derechos de todas las mujeres, dentro y fuera de la institución. Según información de inteligencia, se estaría organizando para mañana manifestaciones que abarcarían zonas a las que Policía Nacional y Fuerzas Armadas no van a permitir el ingreso. Está restringido el acceso al Centro Histórico Patrimonial de Quito. Es importante indicar que nuestras servidoras policiales realizarán el control de las marchas convocadas para mañana, por lo que solicitamos respeto y consideración para nuestras damas de la paz. Es falta de respeto a la autoridad hacer cánticos agresivos en contra de las fuerzas del orden. Pedimos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura que no se confunda la protesta social y su derecho con la posibilidad de agredir a policías. Advertencia para la marcha convocada por el 25 de noviembre, ¿no? Algunas cosas. La primera, una barbaridad esto de que... ¿Dónde queda el asunto este de la libertad de expresión? Que para el señor comandante sea una falta de respeto, casi delito, que haya cánticos en contra de la policía, perdónenme, pero en una manifestación lo que más hay son consignas, lo que más hay son gritos, y lo único que tienen finalmente para expresarse los ciudadanos que salen a las calles es su voz, no tienen nada más. Entonces ya estamos llegando al punto de la exageración también, me parece a mí. Está bueno eso de ser absolutamente obsecuentes con el poder, comandante, pero a ese nivel tampoco me parece, ¿no? O sea, me da la impresión de que es como muy exageradita la postura del comandante de policía. ¿Que será eso lo que le pide la ministra y el gobierno que digan? Vale, es otra cosa, ¿no? Por otro lado, la semana anterior cerrábamos con un episodio horrible, ¿no? Ocurrido en la provincia de Manabí, en Manta, el asesinato de 2 ciudadanos que salían de una vivienda, los cuales no tenían, entiendo que eran hermanos, no tenían ningún tipo de antecedentes penales ni nada por el estilo, que salían de su casa y al subirse en un vehículo fueron interceptados por 2 camionetas de las que se bajaron 8 sujetos muy bien armados. Además vestían y lucían un uniforme camuflaje, no se ve bien en el video si es que es de la policía o es del ejército. Veo que ahora además es como muy fácil acceder a uniformes policiales y demás, porque no es un caso, ya no es del típico caso aislado, son muchos casos. Ahora estamos viendo lo que ocurrió en el CCI, por cierto. Pero en Manta, en el barrio de Las Cumbres, 2 personas fueron acribilladas por tipos que se bajaron de 2 camionetas y cirnieron a tiros a 2 personas. De ese evento, ni una palabra de la ministra del Interior ni del comandante de policía. Ni una palabra, no dijeron nada. Y después, el fin de semana, este acontecimiento, ahora sí puede rodarle el video, también de sujetos que lucían uniformes policiales. Ahí están viendo ustedes el uniforme de educación física de la escuela de policía, ¿no? Esto es una joyería del Centro Comercial Iñaquito, el CCI. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes suelen ir a este centro comercial ubicado en la zona bancaria y comercial de Quito a hacer compras o a comer a diario, ¿no? Ahí porque hay un patio de comidas, restaurantes, lo que sea. O hacer compras al supermercado con su familia, porque además esto ocurrió el fin de semana.
Es decir, este lugar debe haber estado repleto de gente. Ahora, además, los centros comerciales. Yo no soy mucho de visitar centros comerciales. El otro día quedé en almorzar con un querido amigo y almorcé en un centro comercial por primera vez en muchísimo tiempo. Y vi cómo los centros comerciales están repletos de gente con computadoras en los patios de comida porque utilizan la luz de los centros comerciales para trabajar, que era algo que yo les mencionaba el otro día a partir de un tuit de Rodrigo Padilla, que le leía, ¿no? que decía, y también de Emilio Domínguez, de Informe SE, que decían que en horas de la noche las familias llevan a sus niños para que utilicen la electricidad y el wifi de los patios de comidas para que hagan los deberes. Entonces, yo creo que seguramente este centro comercial durante el fin de semana debe haber estado repleto de gente. Por la razón que sea, ya sea por los apagones y porque la gente utiliza la electricidad de los centros comerciales para trabajar o para hacer sus tareas, o porque fueron a comer o de paseo con la familia. Y resulta que entran delincuentes igual, armados hasta los dientes, a asaltar una joyería. Esto cada vez, como les hemos dicho en varias ocasiones, está más cerca. Y esto es horrible. Y sobre este episodio tampoco dijeron una palabra, ni la ministra del Interior, ni el comandante de policía, ni tampoco el comandante Vela del Ejército. Entonces, escucharles ahora, hacer advertencias con respecto de lo que será una movilización, a la cual además ya estamos acostumbrados en fechas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, donde las mujeres salen a reclamar porque haya verdaderas políticas públicas de defensa de sus derechos y de seguridad, me parece una barbaridad, un exceso, pero es probablemente a lo que nos van a acostumbrar de ahora en adelante, porque adicionalmente a lo que pasa con estos hechos, que para el gobierno y para la señora Palencia no tienen tanta importancia, o sea, no hay que salir a explicar, por lo menos a explicar, ya está claro que dejaron que pase lo que pasó, tanto en Manta como en Quito, donde dejaron asesinar a 2 personas y donde delincuentes muy bien armados entraron a robar una joyería en un centro comercial. Ya, no les importa eso, ya está clarísimo. Resulta que a partir de las movilizaciones de la semana anterior, empezaron a hacer exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Lenín Moreno, y yo encuentro un hilo conductor, que es, digamos, los funcionarios de los gobiernos de esa época y del gobierno de ahora, ¿no? José de la Gasca fue funcionario del gobierno de Lenín Moreno. José de la Gasca fue funcionario cercano a María Paula Romo. Hoy, con José de la Gasca, María Paula Romo nuevamente tiene un contacto en el gobierno de Noboa. Entonces, o María Paula Romo tiene mucha incidencia en el gobierno de Noboa, o Noboa, a partir de la incorporación de la Gasca en el Ministerio del Interior, está utilizando las mismas estrategias ya conocidas que utilizó la señora María Paula Romo en las protestas de octubre del 2019 y posteriormente Lazo, con Carrillo en el Ministerio de Gobierno, hombre también de María Paula Romo, en las protestas de junio del 22. Es que es idéntico. Entonces, ahora nos dicen, y mucho ojo con esto, ¿no?, que la inteligencia del Estado está desarticulando los intentos de desestabilizar al gobierno de Noboa. Primer consejo, si tienen, porque yo dudo que la tengan, pero si tienen inteligencia de las dos, ¿no?, de la de acá y de la inteligencia operativa de la policía y del ejército. Ya, si tienen esos dos tipos de inteligencia, utilícenlas para que no se les sigan fugando presos, como pasó con Fito a inicios de este año, o como pasó este fin de semana de la penitenciaría del Litoral, donde se les fugaron 8. ¿Ya? Utilicen la inteligencia para que no se les sigan fugando los privados de libertad. 1. Utilicen la inteligencia para dar con Fito y para dar con todos los líderes de todas estas bandas criminales que hacen de las suyas. Utilicen la inteligencia para dar con los asesinos de los 2 hermanos en Manta. Utilicen la inteligencia para dar con los delincuentes que asaltaron la joyería en Quito. Utilicen la inteligencia para desarticular las bandas delincuenciales. Si es que la tienen, por supuesto. Pero ¿para qué están usando la inteligencia? Para mandar infiltrados a las manifestaciones y tomar fotos de gente. Y para vincularles, ¿no? Que Pepito del correísmo, que Juanita del correísmo, que no sé qué, y empezar a escrachar a la gente en las redes sociales. Es la misma estrategia
que usaron en octubre del 2019, para posteriormente, por supuesto, empezar a criminalizar a las manifestaciones sociales. Manifestaciones que además, como yo les dije el otro día, por ahora, bastante desnutridas. 2 cuadras de gente, juntándoles bien, yo creo. El Brian me decía 3 cuadras. ¿Qué vas a hacer con 3 cuadras de gente manifestándote en las calles? Y a eso le tienen tanto miedo. Y por supuesto, lo que pasó en el centro comercial ocurrió en la misma ciudad en la que 2 días antes habían repletado el Parque del Arbolito con 2,000 policías para resguardar el centro histórico. Y desde hoy, no va a ser tan distinto de lo que pasó el jueves anterior. El centro histórico está cercado, no va a haber cómo entrar al centro histórico. Y el presidente, que anda tan preocupado por las serenatas quiteñas y el dinamismo del turismo y de la economía en Quito, valdría preguntarle qué tan preocupado está de los cientos, probablemente miles de locales comerciales que están ubicados en el centro histórico y que no tienen a quién vender porque lo tienen cercado. Tanto le preocupa el turismo al presidente Noboa, que quiere serenata por las fiestas de Quito, que tiene ahora mismo convertido en un fortín al que no se le deja entrar a nadie, probablemente al rincón más turístico que tiene esta ciudad, que es el centro histórico. Me reservo el tema del análisis del año de gobierno para mañana y algunas otras cosas más que quería compartirlas con ustedes.